El mayor enemigo del mañana no es el fracaso de hoy, sino la duda sobre nosotros mismos. John Maxwell. Si estás en busca de tus propósitos y sueños y te enfrentas con obstáculos en el camino, déjame decirte que lo estás haciendo bien. Estos obstáculos son la muestra de que cada uno de ellos, después de superarlos, te harán más fuerte. Permíteme contarte una historia. Santiago era un joven español proveniente de Andalucía. Él era pastor de ovejas de profesión. Era curioso y tenía muchas inquietudes sobre el mundo, ya que tenía mucho tiempo para pensar y leer. Le encantaba viajar y aprender del comportamiento de su rebaño. Estuvo durmiendo 2 noches en una iglesia abandonada, y esas 2 noches tuvo un sueño repetido. Soñó que encontraba un enorme tesoro que estaba oculto en las pirámides de Egipto. Cuando fue al pueblo a vender la lana de sus ovejas, aprovechó y fue donde una adivina para que le interpretara su sueño. La adivina le dijo que su destino estaba en las pirámides de Egipto y que debía ir allí a seguir su sueño para encontrar su tesoro. La adivina le dijo que lo único que le cobraría sería el 10% del tesoro cuando lo encontrara. Santiago quedó muy sorprendido y frustrado por lo que le dijo la adivina. Pero en la plaza se encontró con un anciano que, diciéndole ser el rey de Salem, le dio una respuesta muy similar a la que la adivina le había dicho. Y le contó muchas cosas que la adivina también le relató. Además, el viejo le contó al muchacho aspectos de su vida que solo él conocía y de las cuales él nunca había hablado. Le hizo reflexionar sobre la vida. El rey de Salem le obsequió 2 piedras para ayudarlo en la toma de decisiones difíciles. El viejo rey le pidió a Santiago alguna de sus ovejas a cambio de la información y los consejos que él le había proporcionado. Santiago le respondió: ¿por qué tengo que darte mis ovejas? Y el rey le dijo: porque nada de lo que es gratis vale la pena. Lo que requiere esfuerzo y dedicación siempre será maravilloso. Santiago accedió y vendió el resto de sus ovejas, las vendió para así conseguir dinero para su viaje a África en busca de su tesoro. Cuando llegó a Marrakech, Santiago se sintió alienado por la extraña cultura, y un joven en el cual él confió le robó todo su dinero, el mismo que había conseguido vendiendo sus ovejas, el fruto de todo su esfuerzo. Tuvo que trabajar con un vendedor de cristales para conseguir dinero y regresar a casa. Cuando por fin, al cabo de 1 año, consiguió el dinero, el mercader lo convenció para que continuara con su leyenda personal y no regresara a su casa. Santiago decidió seguir y se fue con una caravana que iba dirigida hacia Egipto. Durante su viaje, el muchacho conoció a un inglés que estudiaba la alquimia y quería ser alquimista. Su propósito en este viaje era encontrarse a un afamado alquimista. También conoció un camellero, quien lo aconsejó sabiamente sobre la vida en el presente. En el transcurso de su viaje, Santiago aprendió sobre el lenguaje universal y conoció por primera vez el alma del mundo. De camino por el desierto, la caravana fue forzada a detenerse indefinidamente en un oasis debido a guerras entre clanes del desierto. En este oasis vivía el alquimista, que necesitaba el inglés, pero por las señales del universo el alquimista esperaba a Santiago, no al inglés. En uno de los muchos pasos del oasis, Santiago se enamoró de Fátima, una mujer hermosa, una mujer del desierto, nativa del oasis. Santiago estuvo tentado a dejar su sueño personal por ella, pero decidió no hacerlo. Un día,
Mientras observaba el vuelo de los gavilanes, Santiago tuvo una premonición de que el oasis iba a ser atacado por guerreros de uno de los clanes en guerra. Al contarle esto a los jefes, estos se prepararon y lograron proteger el oasis de la invasión. Gracias a esto, Santiago fue nombrado consejero del oasis. Esa misma noche, Santiago tuvo su primer contacto con el alquimista, quien lo convenció para que siguiera hacia las pirámides para lograr su sueño, y le dijo que lo acompañaría. Al día siguiente salieron los dos hacia las pirámides de Egipto. Cuando cruzaban por un campamento de uno de los clanes, fueron detenidos y acusados de ser espías del otro bando. El alquimista le explicó que solo eran simples viajeros y que el muchacho es un alquimista que puede transformarse en viento. El jefe de los guerreros les dijo que los dejaba libres si el joven se convertía en viento. Santiago, quien ya estaba familiarizado con el lenguaje del universo, hablaba con el desierto, con el viento y con el sol para que lograra que todos unieran sus fuerzas y lo convirtieran en viento. Al no poder lograrlo, Santiago se internó en el alma del mundo y se dio cuenta que el alma del mundo es el alma de Dios, que el alma de Dios es su propia alma y que con esto podría lograr todo. Por eso se convirtió en viento y al ver esto, los jefes lo dejaron libre. Luego se dirigieron hacia un monasterio, donde el alquimista le demostró a Santiago sus poderes y transformó plomo en oro. El alquimista repartió el oro entre el joven y un monje y él mismo, y dejó un pedazo sobrante para que el monje se lo guardara a Santiago en caso de que algo le ocurriera. A partir de ese momento, Santiago sigue su viaje solo, acompañado solo por su corazón y su sueño. Durante este trayecto, Santiago cayó en un largo tiempo de reflexión, durante el cual aprendió a comunicarse con su corazón y a conocer sus verdaderos sentimientos. Su corazón le dijo: en el lugar donde soltara sus lágrimas encontraría su tesoro. Al pasar la última duna, Santiago vio aparecer ante sus ojos las pirámides de Egipto. En el lugar donde cayeron sus lágrimas, empezó a cavar y a cavar en busca de su tesoro. Mientras excavaba, fue asaltado por unos ladrones del desierto. Le daban golpes y más golpes. Y en su desesperación, Santiago les contó de su historia y de cómo había decidido llegar hasta las pirámides solo por un sueño, que ahí se encontraba un tesoro. Uno de los asaltantes se burla de él y le dice que él tuvo un sueño parecido, en el que veía un tesoro debajo de un sicomoro en una iglesia abandonada en España, pero que él no era tan estúpido como para hacerle caso a un simple sueño. En ese instante, Santiago se dio cuenta que el tesoro estaba enterrado en España, en el lugar donde él tuvo sus sueños de venir a Egipto. Regresó a la iglesia y recuperó el tesoro, para luego ir a darle la parte a la gitana y regresar al oasis donde se encontró con Fátima. La enseñanza de esta gran historia es muy poderosa. Si Santiago hubiera acabado en la misma iglesia donde tuvo el sueño, hubiera sido suerte, hubiera sido una simple casualidad. Lo más importante en todo el camino que recorrió Santiago fue en quién se convirtió, todo lo que aprendió, los obstáculos que logró superar, que lo convirtieron en el hombre amado por Fátima. Así sucede en nuestras vidas. Nos enfocamos en los problemas, en el diario, en los obstáculos, y nos olvidamos que después de cada reto viene una gran recompensa. Si esta historia logró tocar tu corazón, no olvides darle like y suscribirte. Y compártelo con más personas que estén en busca de su realización personal. Nos vemos en un próximo video.